Buenos días, profesora Torres. Comenzamos con las reglas de negocio por módulo general del sistema. Las reglas de negocio son estas reglas que se utilizan para determinar o para restringir aspectos de un negocio. Generalmente se hacen mediante los requisitos funcionales y no funcionales. En mi caso, nosotros utilizamos la metodología Scrum, que no los recoge como tal, sino que se recogen como historias de usuario que se transforman en backlogs de liberación. Las reglas fueron identificadas en relación al objetivo de la página, que es mostrar todos los productos de software que vende SaaScloud, que los prospectos llenen los formularios y que exista un panel donde se puedan revisar estos contactos, pero solo por los usuarios con acceso, los usuarios autorizados por la empresa. Aquí tenemos un ejemplo. Las reglas de negocio son muchas, vamos a explicar una para que se pueda identificar que tiene su lógica proposicional, matemática, de predicados, para de esta manera garantizar que está formalmente descrita. Por ejemplo, todos los usuarios públicos tienen acceso a la sección pública de la página, pero no al panel de contactos. Entonces, todo X implica a P y no Q. O sea, todos los usuarios públicos, todos los X, tienen acceso a implicación a la sección pública a P, pero no al panel de control, al panel de contactos. O sea, tiene a P y no Q. Bueno, aquí hay muchos, podemos explicarlos todos, pero requiere un poco de tiempo. Proseguimos con el diseño web. En los primeros sprints nosotros ya desarrollamos el contenido de las páginas y la estructuración que tendrán. Aquí se tiene el index y todas las páginas que se tienen que hacer, unas ya están hechas. Proseguimos con la estructura del administrador de leads, de los contactos. Aquí se tiene el index, en el index se va a poder ver los contactos y los usuarios superiores podrán hacer más usuarios, los inferiores no podrán. También están en la lógica predicados anterior. Y aquí se podrá ver el seguimiento de estos leads. Bueno, ¿cuál será el marco conceptual? Pues vamos a utilizar Material Design, vamos a usar HTML5, jQuery, PHP, etc. Todo tiene que estar bien establecido. Seguimos con el modelo de diseño. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza el proceso? Pues primero es los datos. Después se hacen las secciones, la estructuración que vimos. Después los mockups, que tenemos aquí un mockup de cómo serían más o menos las páginas. Y finalmente el diseño final. Proseguimos con la seguridad del sitio. Hay muchas cosas que ver aquí. Primero, la transferencia. La transferencia no se hace por FTP porque es muy insegura. Y lo que utilizamos es el Secure Shell mediante GitHub, Gitbash, donde tenemos pues esta transmisión de datos seguras con encriptación fuerte y todo se hace mediante el panel. Es un proceso largo donde primero se clona el proyecto, se hace una adición de los cambios, se hace un commit para determinar qué va a ser lo que se va a subir, se hace un pull para jalar los datos que se hayan modificado por otros usuarios, se hace un push al final y finalmente cuando ya está en el push está en un repositorio y el líder de proyecto va a hacer un push final para que se puedan ver en línea. Asimismo, balanceamos el riesgo y usabilidad mediante la utilización de un login. También hacemos rastreo de datos. ¿Cómo hacemos el rastreo? Mediante, pues, obviamente, los arreglos globales de get, post, cookie, session, y etcétera. Aquí tenemos un ejemplo del código de nuestro proyecto. También hacemos la filtración de entradas y el escapado de salidas, que es fundamental para la seguridad del web. ¿Cómo lo hacemos? Sanitizando, haciendo filter bars, strip tags, todos los métodos necesarios para cuando nosotros tengamos una obtención de información, por ejemplo, que por el método post, hacemos primero un strip tag, que es quitarle todos los tags del HTML y hacerles un filter para sanitizarlos y ver que si sean lo que necesitamos, por ejemplo, un email, que puede ser un entero o un string,
Todo eso también podemos usar HTML-charts para poder ver el texto con sus tags, pero que no sean funcionales. ¿Esto qué va a ocasionar? Pues que evitemos el SQL injection, el SQL, para que los usuarios malintencionados no puedan cambiar ni tengan acceso a nuestra base de datos. Finalmente también, entre varias cosas más, tenemos la encriptación de datos. Por ejemplo, en cosas que son muy sensibles como las contraseñas, necesitamos no ponerla así como tal en la base de datos, sino que tenemos que encriptarla, y para eso tenemos métodos como password hash y el password verify que ofrece PHP. Para el diseño de la base de datos tenemos primero tenemos varios pasos para determinar cómo se va a diseñar. Primero iniciamos obviamente con los casos de uso, donde se identifica qué es lo que se va a requerir. Finalmente, ya que se hace todo lo necesario, determinamos las tablas que vamos a utilizar, que en este caso son 3, son contactos, usuarios y los seguimientos. Proseguimos determinando los campos que se van a necesitar. Aquí tenemos todos. Aquí tenemos cuál va a ser el primary key, cuál va a ser autoincrementable, cuál es not null, y también aquí tenemos de las otras dos tablas que necesitamos utilizar. Y finalmente hacemos la relación de las tablas, hacemos la gráfica relacional donde ponemos aquí los foreign keys, los primary keys de cada una, por ejemplo de usuarios, cómo se conecta con seguimientos, y esto ya sería todo. Muchas gracias, profesora, por su atención y por su constante apoyo. Le agradezco mucho. Buenas noches.